Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Hola, profe. Sí, sí, le escuchamos. Yo Perfecto. soy la que... Buenas tardes, profe. Yo soy- ¿Qué tal? Buenas tardes. Gustavo, Axiri, Tlatempa. Buenas tardes. A sus órdenes. Mi nombre es Delfino Hernández López. Estamos apoyando a la licenciatura en Turismo en la materia de Derecho Público Internacional. Y Axiri el día de hoy me hizo la invitación para una asesoría y pues con mucho gusto estamos aquí para apoyarles. En esencia me comentó que se requiere de una plática más que asesoría sobre lo que es el contrato individual y el contrato colectivo de trabajo. Bien, ustedes me dicen, ¿ya empezamos o esperamos un minuto? Este, si gusta, ya empezamos en un minutito, profe, Sí, ok. porque lo que tenemos que hacer es llenar un cuadro comparativo entre lo que sería lo que es el concepto tanto de la contratación individual como el contrato colectivo, el contenido de ambos, de tanto el individual y el colectivo, las partes del contrato individual colectivo, sus prestaciones del individual colectivo y duración. Perfecto. De hecho, ¿qué les parece? Yo preparé algo, lo comento y sobre la marcha, si hay comentarios, adelante, y si no, pues al final de la presentación me hacen las preguntas que deseen sobre la actividad. Sí, está bien, profe, Sí, gracias. profesor. Ok, entonces, pues ustedes me dan el banderazo. Pues si gusta, ya iniciamos. Perfecto. Bien, voy a compartir pantalla. El contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo son dos actos jurídicos diferentes que se llevan en lo que es en el derecho laboral. El contrato individual de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, nos dice que es cualquiera que sea el acto, cualquiera que sea su forma puede ser verbal o por escrito o denominación, ¿sí? En el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Esto lo fundamenta el artículo 20, párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo. En esencia, el contrato individual de trabajo consagra las condiciones en que se somete tanto patrón y trabajador respecto a una relación individual de trabajo. La relación individual de trabajo se da en cualquier acto, ¿sí? Ya sea de forma formal, por escrito, o de manera verbal, ¿sí? Cualquiera que sea esa su origen, trae como consecuencia una relación individual a cambio de una remuneración. En esencia, lo que consagra el contrato individual de trabajo son las condiciones. ¿Y qué son las condiciones? Las condiciones son, en esencia, lo que se va a someter tanto el patrón como el trabajador en una relación individual de trabajo. Esas condiciones se traducen en jornada de trabajo, tipo de trabajo, tipo y monto de salario, día de descanso semanal, ¿sí? Prestaciones, las cuales se traducen en vacaciones, prima dominical, aguinaldo, ayuda médica, etcétera, etcétera. Lugar de trabajo y duración o vigencia del contrato individual de trabajo. La vigencia o duración del contrato individual de trabajo se da en dos formas. Puede ser determinado o indeterminado. Determinado es cuando se establece el tiempo de vigencia. Este puede ser un mes, 3 meses, un año o 3, 5 años. Pero también existe el contrato individual
con una duración o una vigencia indeterminada. ¿Qué significa? Que no se estableció una fecha de vencimiento de contrato y este va a vencer o va a quedar sin efectos o se rescindirá cuando una de las partes decida separarse del trabajo. Si es el trabajador, le informa al patrón que es su voluntad retirarse del trabajo o el patrón también está facultado para que en cualquier momento rescinda el contrato. ¿Sí? Esto es en cuanto a la vigencia. Pueden existir otras condiciones, ¿sí? Pero estas son las que a grosso modo se contemplan en un contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo, si es verbal, solamente se dan las condiciones que ya manejamos hace un momento y en ese momento se aceptan o se rechazan. ¿Sí? Si se aceptan, inicia la relación individual de trabajo y si se rechazan, pues dice, no, no me conviene trabajar con esas condiciones, me retiro. ¿Sí? Pero también existe la cuestión de que se formalice esa relación de trabajo. Y cuando se formaliza esa relación individual de trabajo, se crea o se formula un contrato. La estructura del contrato es de la siguiente manera. Al rubro o al principio debe de ir la denominación, es decir, este es un contrato individual de trabajo. Después de la denominación viene lugar, fecha y nombre de los contratantes. En este caso sería el patrón y el trabajador. Declaración de los contratantes. Ese sería el otro rubro. ¿En qué consisten las declaraciones de los contratantes? En esencia, son sus generales. ¿Y cuáles serían las generales, por ejemplo, del patrón? El patrón dirá que es una persona moral o persona física legalmente constituida con la denominación o razón social tal, ¿sí? Y está facultada para solicitar los servicios de terceras personas y además está la empresa ubicada en tal lugar. Esas serían en esencia las generales del patrón. Axiri, no escribas si gustas. Yo al final, si gustan, les envío la presentación. ¿Sí? ¿Cuáles serían las generales del contratante, en este caso del trabajador? ¿Qué es una persona capaz para celebrar este acto jurídico o este contrato? ¿Qué podemos entender que es una persona capaz? Una persona capaz es aquella que tiene la capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se traduce en derechos. Estos derechos son los que tenemos desde el momento en que somos concebidos y se pierden o se acaban cuando morimos. Y la capacidad de ejercicio se traduce en obligaciones y esas obligaciones se dan a partir de que adquirimos la mayoría de edad, ¿sí? Y se acaban con la muerte. Ahí ya tenemos la capacidad de goce y de ejercicio. Y cuando tenemos la capacidad de goce y de ejercicio, podemos decir que somos persona capaz para celebrar todo acto jurídico. Bien, una vez establecidas las cláusulas, las declaraciones, perdón, de los contratantes, que en esencia son sus generales, el siguiente rubro serían las cláusulas. Las cláusulas se traducen, en esencia, en las condiciones laborables. ¿Y cuáles son las condiciones laborales? Las que mencionamos anteriormente. El tipo de trabajo, la jornada de trabajo, el salario, etcétera, etcétera. Y finalmente, de las cláusulas vendrían la firma de los contratantes. Las firmas de los contratantes, pues es la rúbrica que estampan tanto la empresa, patrón o el representante de la empresa y por el otro lado el trabajador. ¿Sí? En este contrato, a diferencia de los contratos civiles o mercantiles, no se requiere testigos, basta con la pura firma del patrón y trabajador para que se formalice esta relación individual de trabajo. Una vez firmado este contrato, lo que se recomienda es que se firme por duplicado, para que uno se le quede al patrón y otro se le quede al trabajador, para justificar que existe una relación individual de trabajo y a futuro, en un momento dado, reclamar sus derechos como trabajador. ¿Sí? En esencia, este es el contrato individual de trabajo. ¿Algún comentario, jóvenes?
Profe, entonces como quien dice sería, las partes serían el que tanto va a dar el servicio como el que lo va a contratar. Es correcto. Efectivamente, una de las partes es el patrón, ¿sí? Que es la empresa, el empresario. Y la otra parte es el trabajador, ¿sí? Esas serían las partes. Eh, quiero entender su comentario, Atsiri, que tal vez lo quieran aterrizar o yo lo estoy entendiendo mal, como un contrato de prestación de servicios. ¿En qué consiste este contrato de servicios? En su carácter de profesionistas en turismo, como personas, como servidor, ya sea como persona que es anfitrión turístico o promotor turístico, por ese hecho, la persona es capaz de ofrecer un servicio, pero no es una relación individual de trabajo, es un contrato de servicios profesionales a donde yo como profesionista en turismo me domino, llevaría el nombre de prestador de servicios. Y la otra parte que solicita esos servicios profesionales del anfitrión turístico o del promotor turístico se llamará cliente. Pero este es un contrato exclusivo de civil, del derecho civil. Este contrato individual es lo que es la cuestión laboral, cuando existe una relación de trabajo. ¿Sí, Atsiri? No sé si Sí, contesté su profe. pregunta. Sí. Ajá, lo que pasa es que como estamos viendo ahorita la materia de recursos humanos, estamos en esa parte de lo que es reclutamiento de personal. Entonces, hace más énfasis a lo que usted acaba de decir de la relación entre una persona que presta sus servicios profesionales a través del reclutamiento y bueno, ya aquí involucra lo que son los contratos. A eso más va enfocado. Ah, perfecto. Entonces caemos en la hipótesis que venimos trabajando. Relación individual de trabajo. Sí, así es, Sí. profe. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, hasta el momento, bueno, yo no sé si mis compañeros tengan alguna. Ok. No. Bien. Una vez explicado a grosso modo en qué consiste el contrato individual de trabajo, pasaremos a lo que es el contrato colectivo de trabajo, que es diferente. Para que se dé un contrato colectivo de trabajo, en principio debe existir una organización sindical. Esta organización sindical, vamos a hablar de trabajadores. Para constituirse, debe primero reunir como mínimo 20 trabajadores. Estos 20 trabajadores han decidido en este momento constituirse en un sindicato. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones de su trabajo, pues no hay aumento de salario, los tratan mal, etcétera, etcétera. No hay respeto a las condiciones establecidas o medio las respetan. Por lo tanto, eso genera un malestar entre los trabajadores y deciden constituirse en sindicato. Una vez que ya están reunidos como mínimo 20 trabajadores, ellos tienen que hacer la solicitud ante la autoridad laboral, que se llama la Junta de Conciliación y Arbitraje local, si la empresa es local, federal, si la empresa es nacional o multinacional. Una vez ya constituidos como sindicato, el que representa al sindicato, en este caso sería el secretario general, tendrá la facultad y el poder para decirle al empresario o al patrón, ¿sabes qué, patrón? No estás cumpliendo con los deberes de los trabajadores, con las condiciones a que te comprometiste. Y eso hace que la finalidad del contrato colectivo de trabajo es mejorar las condiciones de los trabajadores afiliados al sindicato o mejorar o crear nuevas condiciones de trabajo y únicamente los beneficiados sobre estas mejoras o estas nuevas condiciones de trabajo serán para los afiliados al sindicato. ¿Cuáles serían el mejoramiento de esas condiciones? Bueno, el primero, el aumento de salario, que todos van sobre el salario. Resulta que cuando se da la relación individual de trabajo, fue contratado por 1,000 pesos semanal. Han pasado 2, 3 años y sigue con el mismo salario, ¿sí? Entonces, esa es la función del sindicato, que solicite un aumento al salario. Otro,
resulta que tenemos una hora de comida o media hora de comida, pero esa media hora de comida significa que no puedes estar dentro de la empresa comiendo, tienes que salir. Y si sales, solo tienes dos opciones. Si llevas canasta o te llevan canasta, pues tendrás que comer ahí en el parque o en cualquier otro lugar que se preste. O dos, vas a tener que ir a tu casa, pero eso te genera tiempo y tienes solamente media hora para comer. Entonces, eso genera un malestar y lo que solicita el sindicato es un área para que puedan consumir sus alimentos los trabajadores en su receso. Otra condición a mejorar o crear es que cuando se le contrató al trabajador, pues no le dieron un seguro social. Y entonces, esa sería la función también del el sindicato. Solicitarle al patrón que asegure o afilie a todos sus trabajadores afiliados al sindicato a el seguro social. Y una más, por ejemplo, sería que no se contempla en el contrato individual de trabajo la pensión, ¿sí? Trabajadores que ya están por jubilarse, resulta que no tienen esa condición o esa prestación y por lo tanto el sindicato está obligado a crear o reclamar esa prestación. Cuando ya se tiene ese proyecto de cuáles serían las mejoras a reclamarle al patrón o las nuevas condiciones, se presenta ante un pliego petitorio, se llama así, pensemos que este es un pliego petitorio a donde está enlistado todas nuestras nuevas prestaciones o que se mejoren y se le presenta al patrón. El patrón está obligado a analizarlas y valorarlas. Si el patrón definitivamente dice, no, no te acepto, no te voy a dar nada, entonces los trabajadores afiliados al sindicato están facultados para irse a huelga o hacer un paro de labores. Hasta en tanto no le resuelva al patrón algunas de sus condiciones, nadie va a regresar a trabajar. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre contrato individual de trabajo y contrato colectivo de trabajo? Pues que en el contrato individual de trabajo se establecen derechos y obligaciones y en el contrato colectivo de trabajo únicamente derechos de los trabajadores afiliados. ¿Sí? En esencia, en eso consiste el contrato colectivo de trabajo. La mejora o la creación de nuevas condiciones para los trabajadores afiliados al sindicato. Si un trabajador no está afiliado al sindicato de la empresa, no va a ser beneficiado con esas nuevas prestaciones. ¿Sale, jóvenes? ¿Algún comentario? Sí. Sí, Atsiri. Entonces, bueno, como que digamos que cómo serían las diferencias entre las prestaciones del contrato individual y el contrato colectivo. La diferencia entre una de ellas es que en el contrato individual de trabajo, como condición, va a tener derechos y obligaciones. En el contrato colectivo de trabajo, solo va a tener derechos o mejorar o crear nuevos derechos. No va a haber obligaciones, ¿sí? Su única obligación como trabajador es estar afiliado al sindicato y pagar su cuota sindical. Y ya el sindicato se encargará de mejorar sus condiciones laborales e inclusive defenderlo ante un despido injustificado. Y profe, Sí, ¿qué le iba a decir? Ah, sí, por ejemplo, para hacer entonces las partes del contrato colectivo, no, el contenido de los contratos de un contrato colectivo, ahí cuál sería el contenido, ¿cómo? es el mismo que establece en cuanto a su estructura, es Ajá, el su mismo estructura de en lo que cuanto a lo su compone. estructura, sí, en cuanto a su estructura es similar al contrato individual. Lo único que va a cambiar es en cuanto al fondo, es decir, en su denominación se va a llamar contrato colectivo de trabajo. Lugar y fecha de la celebración va a ser en las instalaciones de la Junta Federal o Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Las partes, por un lado, es la empresa o el representante legal de la empresa y por el otro lado es el secretario general del sindicato de la empresa de los trabajadores. ¿Sí? Ah, ok. Y entonces, Sí, sí, le escucho. también tiene las declaraciones de los contratantes, sus cláusulas y sus firmas.
Es correcto. Nada Ah, más ok. que en cláusulas no hay obligaciones para los trabajadores. Son Ajá. puros derechos para los trabajadores, lo que significa que si para una de las partes es derecho, para la otra parte serán obligaciones. Obligaciones. Serían Ajá. únicamente obligaciones por parte del patrón y, Ah, ok. y únicamente derechos por parte de los trabajadores afiliados al sindicato. Profe, y en cuanto a Sí, la duración de los contratos colectivos, ahí cómo es esa parte. son dos versiones. Una, un contrato colectivo de trabajo en esencia dura 2 años. 2 años para la revisión general del contrato. Y el año intermedio es únicamente la revisión al capítulo de salario. Me explico. Hoy es 2021, estamos en el 2021. Supongamos que en el 2019 celebramos un contrato colectivo de trabajo. Este contrato de colectivo de trabajo se establecieron nuevas condiciones nuevas condiciones o nuevos derechos para los trabajadores, ¿sí? En cuanto al el salario, pues ganaban 1,000 pesos, ahora ganamos 1,500. Y en cuestión de días de descanso, pues nos daban 1, ahora reclamamos y ya nos dan 2, ¿sí? En vacaciones nos daban 1 semana, ahora nos dan semana y media. En prima dominical nos daban 15%, ahora nos dan 17%, así nos vamos. Esta vigencia va a estar vigente, esos derechos van a estar vigentes hasta el 2022. ¿Me explico? Pero en el año intermedio, 2021, se va a revisar este contrato colectivo únicamente en el capítulo de salario. Si ganábamos 1,500 en el 2019 y ahora en el 2020, el 2021, perdón, el 2020, ahora en la revisión vamos a ganar 1,850. El siguiente año es 2021, ¿sí? Ahí se va a revisar el contrato general, no solo el salario, sino también las demás condiciones, ¿sí? Y ahora vamos por más días de descanso, por más porcentaje para la prima dominical, queremos otro día más de descanso, etcétera, etcétera. No sé si logré explicarme. Por regla general, Profe, sí, entonces, ¿cuándo digamos que acaba un contrato colectivo? a los 2 años. A los 2 años y en el año intermedio ya se hace la revisión al capítulo de salario, algo así dijo. Únicamente, es correcto. Este contrato tiene vigencia para 2 años, ¿sí? Ah, ok, ajá. El año intermedio únicamente se revisa el capítulo de salario. ¿Me explico? Y transcurridos los 2 años de vigencia del contrato colectivo de trabajo, nuevamente se va a la revisión de todas las cláusulas, de todas las prestaciones, ¿sí? La intención es ir por más, ir por más. Y si ese ir por más, en un momento dado el patrón dice, no acepto todas esas condiciones que me estás reclamando, se van a huelga nuevamente, ¿sí? Me preguntarán, bueno, ¿y hasta cuándo definitivamente concluye el contrato colectivo de trabajo? Solamente hay dos supuestos. Uno, la empresa se va a quiebra, o dos, se extingue el sindicato. ¿Sí? Pero el contrato colectivo de trabajo siempre va a estar vigente y cada 2 años se va a actualizar en lo general y en lo particular al capítulo de salario en el año intermedio. Profe, ¿sería tan amable de repetir las dos opciones de cuando se acaba? Es que dijo quiebra y en ese creo que se cortó la señal y ya no Sí, alcanzamos a escuchar lo que era la otra. sí. Dos supuestos son por los que definitivamente se extingue el contrato colectivo de trabajo. Uno,
la empresa se va a quiebra, ¿sí? Cierra. 2, el sindicato se extingue, desaparece. Mientras no sucedan esos dos supuestos y la empresa dura los 99 años que por ley le establecen, son los 99 años que va a durar el contrato colectivo de trabajo. Ah, ok, profe, sí, ya le entendí, ahora sí. Sí, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Usted de casualidad tiene como algún concepto para el contrato colectivo? Sí, es aquel que se celebra entre el sindicato de trabajadores de la empresa con el patrón o representante de la empresa. Si voy muy rápido, me dicen, o si se corta la comunicación, me avisan, por favor. No, ya, sí, ya lo alcancé a escribir, profe. Ok. ¿Sí? Continúo el dictado. No tengo apuntes, pero lo manejamos. ¿Sí? Sí, está bien, profe, sí. Con la finalidad de generar mejores condiciones o nuevas condiciones para los trabajadores afiliados al sindicato. Este contrato colectivo de trabajo tendrá una vigencia de 2 años en el capitulado general. Y en el año intermedio se revisará el capítulo de salario para su aumento. Y en cuanto a su vigencia definitiva del contrato, durará mientras la empresa esté funcionando o se extinga el sindicato. Sí, está bien, profe. Sí, Gracias, ya lo alcancé, sí lo escribí. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No sé si mis compañeros tengan alguna pregunta. Yo, profesor, Sí, adelante, Gustavo. Gustavo. No sé si lo mencionó, se me escapó por ahí, pero mencionaba, bueno, cuáles de las dos partes en el contrato colectivo es el que realiza la revisión al capítulo de salario. ¿Quién es el que revisa? Ajá, es la parte de Sí, sindicatos, es correcto, ¿sí? Gustavo. Cuando Ah, esté ok. por cumplirse el primer año de vigencia del contrato, antes de que se cumpla el primer año de vigencia, buena pregunta, Gustavo. El líder o el secretario general del sindicato hará la propuesta al patrón de que quieren un aumento del 100%, 50%, ¿sí? El patrón tiene un determinado tiempo de 15 días o hasta más para valorar la situación. ¿Sí? Y cuando se llegue el vencimiento, el patrón tendrá que hacer una propuesta también. Dice, me pides el 50%, no te lo doy, te doy 10%. Y entonces se da la negociación. No, dame 15, no, te doy 10, dame 20, no. Entonces llega el momento en que acuerdan y dicen, ok, no, me pediste 50, pero te estoy dando 10, no lo quieres, quedamos en 15% de aumento al salario. Lo plantea el secretario general del sindicato. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, yo tengo una. Sí, Alexander, nada más un segundo, Alexander. Está por agotarse el tiempo. En caso de que se agotese el tiempo y todavía existiera esta plática, nos volvemos a reconectar, ¿no? Por favor, yo no tengo problemas de tiempo ahorita. Le escucho, Alexander. En el caso del sindicato, ¿cuántos representantes son, digamos, cuántas personas son los representantes del sindicato? Buena pregunta, Alexander. La directiva del sindicato está representada por las siguientes carteras. Número 1, que es el titular, secretario general. Las siguientes carteras son secretario de actas y acuerdos, secretario de conflictos, secretario de propaganda, secretario de pensiones, ¿sí?
secretario de conflictos. En esencia, son las carteras que integran el gobierno del sindicato. Puede haber más carteras, eso es indiscutible, ¿sí? Pero las esenciales son estas. Sí, Alexander. Ok, profe. Y una duda. Sí, En adelante. ese caso, bueno, al sindicato igual los mismos trabajadores le pagan al sindicato. ¿Como cuánto sería el porcentaje o que le pagan al sindicato? ¿Como cuánto ganarían ellos? Sí, Alexander. Por lo regular es el 1% que tienen que pagar los trabajadores al sindicato como cuota sindical. El concepto es cuota sindical. ¿Sí? Es el 1% por lo regular en base a su salario. Se preguntarán, bueno, ¿y qué hacen con ese 1% sumado por todos los trabajadores y por el tiempo que tiene de vida el sindicato? Pues por un lado, es precisamente para las negociaciones, salidas que tengan que hacer o actualizarse. Y por el otro lado, pues también hay que hablar con la verdad, sirve parte de su salario de esos trabajadores. Es un salario extra por representar a toda la organización de los trabajadores afiliados. O sea, hay que hablar con la verdad. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? O sea, porque me he tocado estar en los dos lugares, tanto en la mesa directiva como también ser afiliado o peón. Profe, una pregunta. Sí, Digamos, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a una persona de una contratación individual a un contrato colectivo, ¿usted cree que las las prestaciones del contrato colectivo sean mejores para los trabajadores del que pertenecen al sindicato? definitivamente, Axiri. Vamos a verlo como una protección o un seguro que tienen los trabajadores afiliados. ¿Por qué? Porque si un trabajador que únicamente se está rigiendo por su contrato individual de trabajo, si llegan a despedirlo, pues quedaría desprotegido. No habría quien le apoye, por lo menos hacer bola, no tendría quien le apoye. Y si usted, como trabajadora afiliada, está en el sindicato, pues tiene dos contratos, el contrato individual y el contrato colectivo. El contrato colectivo le permite aumentar sus ingresos como trabajadora afiliada y por otro lado, en caso de algún problema que tuviera con el patrón, usted no se va a pelear con el patrón. Para eso está el sindicato que lo represente y él es el que se va a encargar de resolver su situación jurídica. Y lo primero que tiene que hacer el sindicato es salvaguardar su persona y su trabajo, porque para eso se le paga a través de la cuota sindical. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y yo, profesor, sobre la cuota sindical que menciona, Sí. ¿esta con qué regularidad se tiene que ir o cómo se maneja por Sí. parte del sindicato? Sí, de hecho, el patrón le hace el descuento al trabajador vía nómina, ¿sí? De hecho, ya ni el trabajador afiliado no toma su parte y la deposita a la caja por cierto, otra cartera del gobierno del sindicato es el de finanzas, ¿sí? La Secretaría de Finanzas. El trabajador afiliado no agarra toma su parte y la deposita. No, ya el patrón vía nómina se la descuenta y el patrón directamente se la entrega al secretario de Finanzas. El secretario de Finanzas informa al secretario general sobre las cuotas que se están pagando puntualmente. Y sería responsabilidad del patrón hacer ese pago, porque él lo descuenta vía nómina. Ok, profe, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a finalizar esta pequeña asesoría, profe. Sí, Me permito darle las gracias
como en nombre de mi equipo, de mis compañeros, igual si ellos quieren decir algo, muchas gracias por el tiempo dado, por el tiempo brindado. Sé que a lo mejor no nos conocemos, pero somos parte de la licenciatura de turismo, de la plantilla, y pues se nos pidió este trabajo y bueno, muchas gracias por su tiempo y por su dedicación y pues por esa explicación tan interesante que nos acaba de dar, profe. Muchas gracias por su tiempo, más que nada. Claro que sí, muchas gracias. Al contrario, yo les agradezco a Xiri y al equipo el que me hayan considerado para darles esta plática. Y efectivamente no nos conocemos, pero ya nos estamos conociendo y les comento que en lo particular cuentan con un amigo, ¿eh? En lo que les puedo apoyar, con mucho gusto. Y pues si Muchas gustan, gracias. si gustan cortesía de la casa, si me aguantan hasta mañana, les puedo enviar el video para que lo tengan de archivo. Ah, sí, está bien, profe. Sí, bueno, si tiene la amabilidad, con todo gusto, nosotros la estaremos recibiendo. Sí, claro, les mando el link. Les mando el link y ya ustedes lo pueden Sí, profe. descargar en cualquier momento. Nada más que sí, el favor, estamos en tiempo, ¿verdad? Para que me puedan esperar hasta mañana por muy tardado, para que lo tengan y si se les llegó a escapar algo, bueno, pues ahí estaría la consulta en el video. Ah, mire, muchas gracias. Pues muchas Sí. gracias, jóvenes. ¿Alguna otra cosa? No, profe, No, creo que profe. sería todo. Ok, pues un gusto conocerles y que no sea la primera vez que nos veamos por este medio. Ojalá ya pronto nos veamos de manera personal. Un saludo. Cuídense. Hasta luego, Ya, profe. igualmente. Gracias, Hasta luego. cuídese mucho, hasta luego. Adiós, que estén bien. Buena tarde, profe. Hasta luego. Adiós. Igualmente, bonita tarde a todos.